Shalom y bendiciones a todos los hermanos. Qué bueno que están con nosotros como cada semana en este su segmento, entendiendo la Torah, entendiendo la ley de Dios. Nos hemos dado a la tarea ya desde hace bastantito tiempo, como cada semana lo repetimos, de estudiar el Mishneh Torah de Ramban, de acuerdo a las diferentes leyes que rigen alrededor de los mandamientos, para entender un poquito mejor cómo debemos hacer las cosas y de qué manera debemos hacerlas. Hace un par de semanas empezamos todo lo relacionado con el templo, las leyes, las ofrendas y todo lo que tiene que ver con esta maravillosa forma de presentarse ante el Señor. Ah, Hoy vamos a tratar de terminar esta parte de las ofrendas adicionales. Ya hablamos un poquito de la ofrenda diaria, los dos corderos. Pudimos hacer un recorrido alrededor de la aplicación del templo. También vimos la ofrenda de Shabbat, la ofrenda de Rosh Hodesh la semana pasada. Hoy vamos a ver por aquí capítulo 7. Dice capítulo 7. Ok. Ok, capítulo 7. En los Rosh Hodesh se presenta la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, después de la ofrenda cotidiana matutina. ¿De cuántos animales consiste la ofrenda adicional de Rosh Hodesh? Dos novillos, un carnero y 7 corderos, todos como una ofrenda olá, y un chivo como ofrenda jatá. Entonces quiere decir que en la mañana, cuando era Shabbat, en la mañana se ofrecía el cordero, la ofrenda tamid. Pues esa no faltaba, era una a la mañana, las 9 de la mañana y la otra alrededor de las 3 de la tarde. Entonces quiere decir que cuando terminaba la ofrenda de las 9 de la mañana con su, con su ofrenda de harina, su libación de vino, cuando todo terminaba y el salmo del día, entonces venían y ofrecían la ofrenda de Rosh Hodesh, que era la ofrenda Musaf. Se ofrecía aproximadamente al mediodía, a las 12. Y dice, ¿qué era esta ofrenda? Bueno, eran dos novillos, dos becerros, un carnero, 7 corderos y un chivo. Estamos hablando de 3, 10, 11 animales extras. So, en Shabbat, o más bien en Rosh Hodesh, no en Shabbat, porque en Shabbat tenía que agregarle la ofrenda Musaf todavía. Así es que entre más santidad tenía el día, por decir, era un Shabbat, se tenía que ofrecer la ofrenda Tamid de la mañana, se tenía que ofrecer la ofrenda Musaf del mediodía, se tenía que ofrecer la ofrenda de Rosh Hodesh y se tenía que ofrecer la ofrenda Tamid de la tarde. Todo en el transcurso de entre las 9 y las 3 de la tarde. Así es que ya vimos aquí, dice, el procedimiento de todas las ofrendas olá eran holocaustos igual, como el de la ofrenda cotidiana, y el procedimiento de las ofrendas jatá, de Rosh Hodesh y de las festividades es como el de la ofrenda jatá, que se ingiere, que hemos explicado. O sea, la ofrenda, el chivo por la ofrenda expiatoria era lo que comían los sacerdotes. En Pesaj se presentan ofrendas adicionales, como todos los días, desde el primer día hasta el séptimo día, como la ofrenda de Rosh Hodesh, dos novillos, un carnero y 7 corderos, todos como la y un chivo como jatá que se ingiere. Eso quiere decir que en Pesaj, panes y levadura, desde el primer día hasta el séptimo día se ofrecía la ofrenda tamid y también se ofrecían los dos becerros, un carnero, 7 corderos y un chivo como jatá, como para que consumieran los sacerdotes. Todos los días. Primer día de panes y levadura, todos los días. Es que muchas veces pensamos en Pesaj, panes sin levadura, pero no vemos el procedimiento que se estaba haciendo en el templo durante todos estos días. El segundo día de Pesaj, que es el 16 de Nisan, se presenta, además de la ofrenda adicional de todos los días, un cordero como junto a la ofrenda de Omer de Baiben, que es una ofrenda minja de harina comunitaria. ¿Cómo explicamos? Ahora tenemos que hablar del 16 de Nisan. Se ofrecía en la ofrenda tamid, el cordero de la mañana, se ofrecían los dos novillos, el carnero, los siete corderos y el chivo. Se ofrecían todos estos y además se ofrecía un cordero más con la ofrenda de Omer. Cuando se mecía la ofrenda de Omer, se tenía que traer un cordero. ¿Por qué sabemos que el conteo del Omer empezaba el 16 de Nisan? Porque todos los años, cuando estaba el templo de pie, era el día que se hacía oficialmente. Se traía una ofrenda y a partir de ahí se anunciaba que empezaba el conteo del Omer.
Si hubiera templo hoy en día, no hubiera todo este tipo de discusiones que hay cada año, pero todo tiene que ver también con el templo. Dice, su momento de ofrenda es fijo, por eso se relega al Shabbat y a la impureza. No se presenta esta ofrenda minjá, sino de cosecha de la tierra de Israel, como expone. Deberá llevar al Cohen un homer. Es medida de cebada, aproximadamente 3.500 centímetros de la primera siega. El precepto es presentar de lo que crece cerca. Si lo cercano no maduró, se le trae de cualquier lugar de la tierra de Israel. Su precepto es que sea cosechado a la noche, en la noche del 16, ya sea de día, de semana o Shabbat. Toda la noche es apta para la cosecha del homer, y si lo cosechan de día, es aceptable. Es precepto que sea de cosecha que estaba de pie en el campo, aún no cosechada. Si no se encuentra, presentan de lo agavillado. Es un precepto Es un precepto que provenga de lo fresco. Si no encuentran, presentan de lo seco. Solían traer de los campos del sur, de Jerusalén. Dejaban en barbecho la mitad del campo y sembraban la otra mitad un año. Y al año siguiente dejaban en barbecho la mitad del campo que se había sembrado previamente y sembraban la otra mitad. Y traían el homer de ahí. Esta ofrenda de homer se presentaba de cebada, lo cual es una ley por tradición desde Moshe Rabeno, o sea, la ley oral. ¿Cómo era su procedimiento? Desde la víspera de la festividad de Pesach salían los emisarios del tribunal rabínico, el Sanedrín, y hacían atados de las espigas de cebada, mientras estaban ligadas a la tierra para facilitar su cosecha. Toda la gente de las ciudades cercanas se reunían para que sea cosechado con gran pompa. Cosechan 3 seas de cebada con 3 personas, con 3 canastas y con 3 hoces. Cuando anochece, el cosechador les dice a todos los presentes, ¿se ha puesto el sol? Y ellos responden, sí. Oiga, es importante porque dice la noche del 16, pero aquí nosotros tenemos que pensar de manera bíblica, porque automáticamente nosotros pensamos, bueno, 16 está acabando el día. No, está empezando el día. 15, empieza el día 15. Se come el cordero la noche del 15, ¿verdad? Se mata el 14, se come la noche del 15. Después, al siguiente día, cuando acaba ese día, al anochecer empieza el 16. Es cuando ellos hacían este procedimiento en la noche. Después de que caía el día de reposo, porque 15 empezaba el primer día de panes sin levadura, que es día de reposo, que es Shabbat alto. 15, a la caída del sol, que terminaba el día de reposo, empezaba el día 16, era cuando ellos salían. El tribunal, el Sanedrín, los sacerdotes, eran los que hacían este procedimiento. Así es que cuando dice la noche del 16, es realmente cuando empezaba el día, para que al caer el sol y empezaba el día, que era cuando terminaba el 16, era cuando ellos venían, presentaban la ofrenda, traían el cordero y lo hacían el 16, al acabar casi a las 3, antes de las 3 de la tarde, al acabar el día 16. Y empezaba la noche del día 17. Entonces dice ahí, esto es una hoz. ¿Se ha puesto el sol? Y ellos respondían sí. Él decía, esto es una hoz. Y ellos respondían sí. Él volvía a repetir, esto es una canasta. Y ellos responden sí. Si era Shabbat, ellos decían, es Shabbat. Y ellos responden sí. Cosecho, pregunta. Y ellos le responden cosecha. Repite cada pregunta y ellos la respuesta 3 veces. ¿Y por qué todo esto? Por los errantes que salieron de la comunidad israelita durante el segundo templo, quienes dicen que lo dicho en la Torá al día siguiente de Shabbat alude al Shabbat Bereshit, pero por tradición oral aprendieron los sabios que Shabbat en este caso se refiere a la festividad, y así lo vieron siempre los profetas y el Sanedrín en todas las generaciones, quienes hacían el vaivén del Omer el 16 de Nisan, tanto en día de semana como en Shabbat, porque está escrito en la Torá, no comerán pan, granos tostados, ni granos frescos, hasta ese mismo día en que presente la ofrenda. Y dice, y comieron del producto de la tierra el día después de Pesach, matzot y granos tostados. Eso es Josué 1:5, Josué capítulo 5. Y
Y si dice que es en ese año, Pesach cayó en Shabbat, como han supuesto los necios, porque la escritura supeditó al permiso de comer de la cosecha nueva en función de un factor que no es fundamental ni la verdadera causa, sino una mera coincidencia. Más bien, dado que la escritura lo supeditó al día siguiente de Pesach, está claro que el día después de Pesach es la causa que permite que se coma la cosecha nueva sin importar en qué día de la semana que sea. Pero tenía que preguntar porque cada año era distinto. Y si el día 16 caía en Shabbat, y bueno, en Shabbat no se permitía cargar, no se permitían hacer ciertas cosas, pero como había un mandamiento de presentar la gavilla del Omer, por eso entonces ellos tenían que salir y cosecharla aunque fuera en Shabbat. Y por eso dice, si era Shabbat, ellos preguntaban, ¿es Shabbat? Si es Shabbat, cosecha, porque no podían de comer del nuevo grano hasta que no presentaran esta ofrenda. Este es un procedimiento interesante porque cada año preguntamos, ¿y qué día cae el Omer? ¿Y qué no? Es que la Biblia dice que es el sábado, después del sábado semanal. Bueno, desde la época del segundo templo dice que había un grupo pequeño que decían que era el sábado semanal, pero los que tenían, los que hacían el reglamento, los que tenían la legislación, siempre era el Sanedrín, y dice, hemos aprendido por los profetas, lo vieron así los profetas, el Sanedrín en todas las generaciones, quienes hacían el vaivén, la cosecha del Homer el 16. Traían el cordero, salían en la noche, ataban las gavillas, después venían los miembros del Sanedrín, los sacerdotes, preguntaban, ¿esto es una hoz? Sí, es una hoz. ¿Esto es una canasta? Sí. ¿Es Shabbat? Sí, es Shabbat. Sí, era Shabbat. Si no era cualquier otro día, estaba terminando el día, el Shabbatón alto, y entonces decían cosecha. Ellos cosechaban las gavillas, las ponían en las canastas, las llevaban al templo. Ahí las azotaban para sacar el grano y empezaban todo el procedimiento. Tenían que molerlo. Vamos a ver si aquí va a estar. Aquí va a estar un poquito más. Dice, cosechan la cebada, la colocan en canastas y la llevan a la azará. Este es el patio del templo. La llevan a la azará, la golpean, la avientan, seleccionan y toman las cebadas, las tuestan al fuego con un recipiente perforado para que el fuego las alcance totalmente, como expone, cuando comienzan a madurar las espigas de grano fresco, tostados al fuego en horno cilíndrico perforado. Por tradición aprendieron que no había sino sobre que no habla sino sobre la ofrenda minjá de Homer solamente. Era la única que se tostaba de esa manera. Luego de tostarlas, se las expande en el azará. El viento les sopla y las colocan en un molino grueso. Se muelen los 3 seas y se produce de todo un izarón tamizado en 13 tamices y el resto se redime y puede comerlo cualquier persona. Está sujeto a jala y exento de diezmos, como explicamos. Se toma este izarón de harina de cebada, se le mezcla con un log de aceite en el día 16 de Nisan. Ya estamos hablando durante el día. Se le coloca un puñado de olivano, como las otras ofrendas minjá. Se hacen los movimientos en el este, hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo, y lo acerca al vértice de la esquina sudo-occidental, como es con las otras ofrendas minjá. Se toma un puñado, se quema y el resto lo comen los kohanim, como el remanente de todas las ofrendas minjá. Y cuando se toma un puñado, luego de presentar la ofrenda adicional del día y el cordero de Olá, tiene precedencia la ofrenda cotidiana vespertina. En la tierra de Israel está prohibido cosechar cualquiera de las 5 especies de cereal antes de cosechar el Homer, como expone el comienzo de sus cosechas, es decir, que sea la primera de todas las cosechas. ¿En qué caso aplica esto? En una cosecha de la cual es apto presentar de ella el Homer, pero un campo que requiere riego de los valles, siendo que no es apto para ofrendar de eso, se le puede cosechar antes del Homer, pero no se puede hacer montículos. La cosecha que enraizó antes de la ofrenda del Homer, el Homer la permite. De lo contrario, está prohibido cosecharla, tal como está prohibido ingerirla hasta que se ofrende el Homer siguiente. Esto era bien importante. Déjenme ver si tengo por aquí
un documento que le quiero presentar. Es importante ver todo esto porque el Homer, o más bien las cosechas, estaban ligadas a la ofrenda del Homer. Entonces ellos tenían que estar al pendiente de cuando en el templo la gente no empezaba su propio conteo, sino que la legalidad venía del templo. Acuérdese, siempre dice, de Jerusalén saldrá su palabra. De Sión y de Jerusalén saldrá su palabra. Entonces quiere decir que hasta que ellos hacían este procedimiento, entonces el pueblo estaba al pendiente, porque después de ello la gente podía comer sus cosechas, podía disfrutar de las cosechas. No sé si es este. No, ese es el Corban Alá. Tampoco es este. Sarah, Corban Alá. Aquí está. Aquí está. Déjeme le muestro este de aquí. Para poder, ya se los había mostrado antes, este de hecho ya se los había mostrado antes, pero es para que podamos ver un poquito acerca de, este es el libro de Minja, las ofrendas de cereal. Y aquí vamos a ver que está el trigo, pero aquí está más o menos el procedimiento. Cómo las golpeaban, les daban con el puño y después este es el molino por el cual lo pasaban para molerlas. Aquí está la barley, la cebada, las harina de cebada. Aquí está, esta es la espiga. Tomaban los granos y los tostaban. ¿Ve? Tenía que estar tostado. Este es el aviv, a la cosecha. La golpeaban. Este es el contenedor perforado en donde volvían a quemar, volvían a tostarlos. Este es el cómo los presionaban. Una segunda presión. Este es el cómo lo molían. La lenova, que es la resina del árbol. Aquí está la lenova. Y era todo, era todo. Después viene aquí. Esto ya es otro procedimiento, pero quiero presentarle por aquí. Aquí está. ¿Cómo presentaban? Lo presentaban en el contenedor y lo pegaban a la esquina del altar. Este es el kemitzá, lo que habíamos hablado la vez pasada. Metían la mano, cerraban los dedos, los tres dedos, y dejaban el pulgar y el meñique, los dejaban abiertos, y lo que sacaban de esa mano era lo que venían y tenían que depositarlo en otro contenedor, el cual ese contenedor le ponían incienso, el lenova nuevamente, la resina, le agregaban sal, la traían al fuego del altar, donde se quemaban todas las ofrendas. Ahí fíjese, ahí le está poniendo sal, lo ponían ahí y ahí lo depositaban. Ahí lo dejaban arder y todo lo demás que quedaba, que estamos viendo de dónde sacaban, eso era lo que podían comer los Kohanim. ¿Okay? Este libro es interesante, está en hebreo y en inglés, pero no está en español. Así es que ahí ya sigue otro procedimiento de las demás ofrendas. Pero quería presentarle eso para que usted pudiera verlo y pudiera entonces entender un poquito. Pero estamos viendo cómo ahora nos está explicando un poquito más de el 16 de Nisan y por qué se hacía el 16 y la ofrenda y todo esto. Y ahora entendemos que muchas de las discusiones que hay año tras año es porque realmente no se está estudiando el templo y no se está estudiando los procedimientos que se hacían dentro del templo. Entonces,
Dice aquí, está permitido cosechar cosecha que no creció un tercio para darle de comer a los animales, y se puede cosechar para que las plantaciones no se arruinen, para hacer lugar para la casa del Abel o para el Beit Hamidrash, o como expone vuestras cosechas, y no cosecha de Misbah. Y a pesar de que está permitido cosechar, no se debe formar gavillas como hacen los cosechadores, sino en pequeños atados. ¿Por qué? Porque no se podía comer de este producto hasta que no se presentara el Omer. Ya explicamos que no se presentan ofrendas minjá de libaciones, ni bicurín, primicias, primeros frutos de la nueva cosecha antes de la ofrenda del Omer. Y si alguien lo hace es inválido. Tampoco se deben presentar antes de la presentación de los dos panes. Y si alguien lo hace es válido. ¿Cuáles dos panes? Los panes de Shavuot. Todo el que presenta una ofrenda minjá de la nueva cosecha por primera vez, bendice Sheheheyanu. La cosecha sembrada luego de la ofrenda del Omer, que fue cosechada luego de la ofrenda del Omer del siguiente año, es duda de si se puede usar para ofrenda minjá a priori antes de la presentación de los dos panes, siendo que esta cosecha ya transitó la presentación de los dos panes y la cosecha del Omer. O si no, puede, sino hasta que se presenten los dos panes luego de la presentación del Omer al siguiente año. Asimismo, la cosecha que estaba en la tierra y sus hojas comenzaron a formarse o empezaron a florecer en el momento que se trajeron los dos panes, es duda si el florecimiento o la formación de hojas se considera equivalente al enraizamiento y se permite usar para las ofrendas minjá, o si no se considera como equivalente al enraizamiento. Por lo tanto, no debe usarse, y si uno lo hizo es aceptado. El que cosecha antes de la cosecha del Omer no es azotado y la cosecha es aceptable. Es un precepto positivo contar 7 semanas completas desde el día en que se presenta la ofrenda del Omer. ¿Desde qué día? El día que se presenta la ofrenda del Omer. ¿Y cuándo se presentaba la ofrenda del Omer en el templo? El día 16. ¿Cuándo se debe empezar a contar el Omer? El 16 de Nisan. Todos los años, porque ese tiempo quedó establecido y era el tiempo que se seguía por todas las generaciones. Entonces dice, contarán para ustedes al día siguiente de la festividad. Y es un precepto contar los días con las semanas, como expone, cuenten 50 días. Se cuenta desde el principio del día, por lo cual se cuenta de noche, desde la noche del 16 de Nisan en adelante. O sea, al siguiente día termina el primer día de panes sin levadura, siempre el primer día de panes sin levadura, y al caer la noche cerramos ese Shabbat especial, Shabbatón, y inmediatamente empezamos. Hoy es el día 1 del Omer. No debe haber ningún problema, porque es como se ha seguido siempre, es como se seguía en el templo, es como estaba establecido. La gente ya sabía que al 16 iban, cortaban la gavilla, y al siguiente día la presentaban. Y entonces ahora viene Pesach. El día 15 se hace el Seder. Empieza el primer día de panes sin levadura, que es un Shabbat alto. Al siguiente día, cuando acaba ese Shabbat, usted hace el Havdalah, acaba el Shabbat, inmediatamente empezamos el conteo del Omer. Cada año debería ser, no debería ni ser pregunta, ¿cuándo empieza? Bueno, al siguiente día del primer día de panes sin levadura. Como se hacía antes. Dejemos de reinventar la rueda, dejemos de seguir haciendo tanta cosa, ya está establecido ahí. Dice, si uno se olvida y no cuenta la noche, cuenta de día, y si no cuenta, y no se cuenta sino de pie, y si alguien lo hace sentado, cumple con su deber. Este precepto aplica a todo hombre israelita en cualquier lugar y en cualquier época. Las mujeres y esclavos están exentos de la cuenta del Omer, pero lo pueden contar. Y en cada noche hay que bendecir, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó hacer la cuenta del Omer. Antes de contar, si cuenta sin bendecir, cumple con su deber y no debe bendecir. Ok, capítulo 8. El día 50, la cuenta del Omer, es la festividad de Shavuot, que es Atzeré. En ese día se ofrenda la ofrenda adicional, como en Rosh Hodesh. 2 novillos, un carnero, 7 corderos, todos como ofrenda olá, y un chivo como jatá. Siempre va a ser lo mismo. Y estas son las ofrendas expuestas en el Humash Pekudim, y son las ofrendas adicionales del día, a Musaf. Además de ello, en este día se presenta una ofrenda minjá, nueva de 2 panes,
se tiene que traer los dos panes del trigo nuevo. Y el pan se ofrenda con un novillo. También tiene que traer un becerro más, un novillo, 2 carneros, 7 corderos, y todos como y un chivo como jatá. Eso quiere decir que ese día había 3 becerros en total, había 3 carneros, 14 corderos y 2 chivos. Y dice, y 2 corderos como sacrificios sheramín, como ofrendas de paz. Imagínense el día de Shavuot, cuánto animal había ahí. Y estas son las ofrendas expuestas en el Humash Baikra, en el libro de Levítico. Resulta que lo que se ofrenda en este día, además de las 2 ofrendas cotidianas, aquí viene la cuenta, además de las 2 ofrendas de las 9 de la mañana y de las 3 de la tarde, dice, son 3 novillos, 3 carneros, 14 corderos. En total son 20 animales como ofrenda olá y 2 chivos como ofrenda jatá que se ingieren, y 2 corderos como shelamín que se ingieren. Eso quiere decir que se ofrendan 24 animales, 20 animales como ofrenda olá, 20 holocaustos se queman completamente, 2 chivos como ofrenda jatá y 2 corderos shelamín que se ingieren. 24 animales en el día de Shavuot. Los 2 panes no provienen sino de la tierra de Israel y de la nueva cosecha, como expone, de sus poblaciones. Deberán llevar 2 panes para ofrenda tenufá, de elevación, que si no se encuentra de la nueva cosecha, traen del altillo, de la cosecha vieja. Si trigo desciende de las nubes, hay dudas si los denominó de sus poblaciones o si no, por ello no debe usarlo. Lo quiere decir entonces que ahora entramos en cuando se presentan los panes. El mandamiento aplica a los panes del trigo de la tierra. Fuera no podemos mecer los panes. Fuera podemos hacer una conmemoración de presentar los panes, pero no podemos mecerlos, no podemos hacer el ritual, no podemos hacer nada de esto, porque es el sacerdote el que lo hace. Nosotros podemos hacer una conmemoración de decir, mira, aquí hay 2 panes que representan los panes que se presentaban en el templo, pero nosotros no podemos tomar el pan y mecerlo y hacer todas estas cosas. Así es que en este librito que cerré, lo volví a cerrar. Déjeme ver si presento aquí. Déjeme ver si le presento aquí okay, algo interesante. Vamos a ver algo interesante aquí. De hecho, esto es bien interesante. Mire, seguimos aquí. Se me olvidó que aquí estaba presente sigue hablando de los panes. Pero aquí está cómo se hacían los panes. Aquí dice. No, todavía no. Corban Omer, el Mijá Omer. Aquí está cómo se mecía. Al norte, al sur, al este, al oeste, arriba, abajo. Esto le recuerda a por qué hacemos el ulav en Sukkot y de la manera que lo mecemos. Era como se mecía la harina. Después, esto es lo que es la tenufá. Pero fíjense lo que hacían aquí. Presentaban hacían el pan y después con esas moldes, fíjense lo que hacían con esos moldes. Traían los dos corderos, ¿ve? Y esos corderitos los iban a mecer para mecer a los corderitos. Ahí los está tomando el Cohen y a través de eso los iban a mecer. Ok. Por aquí entonces. Dice, si el trigo desciende, esto ya lo leímos. Me dejó de funcionar esto. Dice, ¿cómo se hacía? Traen 3 sedas de trigo de la nueva cosecha y se lo frota y se lo patea como a los trigos de todas las ofrendas minjá. Se le muele para convertirlo en harina fina, se le tamiza con 12 tamices y lo que sobra es redimido y puede ser consumido por cualquier persona. Está sujeto a jala y exento de diezmos, como explicamos. Los 2 panes que provienen de la nueva cosecha deben producir un izarón de harina producido de 1 sea y medio de trigo.
se lo tamiza con 12 tamices y ese tamiza se le cuela. Y el lejen japanín, que proviene de la cosecha vieja, alcanza con 11 tamices y se produce un izarón de cada cea de trigo. Pero el homer, que proviene de la cebada de la nueva cosecha, no proviene de la mejor calidad, sino de 3 ceas y con 13 tamices. Las cebadas se hacían 13, el trigo con 12. En todos los casos, se incrementó la medida de los ceas y se presenta es aceptable. ¿Ok? Si en todos los casos, ya leímos eso, se toman los dos esronots, se los amasa de a uno y se lo hornea. Su amasado y formado se hace afuera y su hornado adentro, como todas las ofrendas minjá. Su elaboración no relega al Yom Tov y obviamente tampoco al Shabbat, sino que se los hornea desde antes del Yom Tov, como expone. Solo esa tarea se podrá hacer para ustedes y no para el Altísimo. Eso quiere decir que se tenían que hornear antes de que fuera el día de fiesta. Si el día previo al Yom Tov es Shabbat, se les ordena antes de Shabbat y se comen al tercer día de su horneado, que es Yom Tov. Y está explícito en la Torá, que son de Hametz. ¿Y cómo se hace? Trae levadura de otro lugar y lo pone dentro del recipiente que contiene un izarón. Se le llena con un izarón de harina fina y lo leuda con esa levadura. Son rectangulares, el largo de cada jala es de 7 tefajim, el ancho de 4 tefajim y el alto de 4 dedos. ¿Cómo se debe hacer el pan con los dos corderos de Shelamín? Trae los dos corderos y los mece mientras están en vida, como expone. Deberá mecerlos como ofrenda tenufá, ofrenda de vaivén. Y si mece cada cosa independientemente, cumple con su deber. Luego se les hace shejitá, se les desuella, se toma el pecho y el muslo de cada uno de los dos, se les coloca al lado de los dos panes, coloca sus manos abajo y mece todo conjuntamente en el sector en el lugar de todos los mecimientos, hacia adelante y hacia atrás, hacia los 4 puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo. Ya se lo mostré. Y si lo hace de a uno, cumple con su deber. Luego quema los órganos de los dos corderos y el resto de la carne lo comen los kohanim, asimismo los dos panes. El Kohen Gadol toma uno de ellos y el segundo se reparte entre todas las guardias sacerdotales. Ambos pueden comerse todo ese día y la mitad de la noche como la carne de las ofrendas más sagradas. Cuando uno le hace shejitá a 2 corderos por 4 panes, si dijo que 2 de los 4 sean sagrados, saca 2 de ellos y los mece, y los otros se redimen adentro y se comen afuera de la zará, como cualquier alimento mundano. Y si no condicionó, no consagró el pan. Cuando uno le hace shejitá a 4 corderos por 2 panes, saca 2 de ellos y salpica su sangre sin la intención en aras de su ofrenda, y mece los 2 restantes válidos con los 2 panes. Los 2 panes son indispensables, el uno para el otro. Y los 2 corderos son indispensables, el uno para el otro. Si uno de ellos muere, se escapa o se vuelve tereifa, debe tomar una pareja para el segundo. Si a uno le hizo shejitá en aras de la ofrenda, toma una pareja para él. Si la falta de los 2 panes obstaculiza la presentación de los corderos, y los 2 corderos no obstaculiza el deber de los panes. Y si fueron mecidos con los corderos, son interdependientes. Y si se pierde el pan, los corderos deben quemarse. Y si se pierden los corderos, debe quemarse el pan y deben traer otro pan y otros corderos. ¿Qué se hace con los panes que se presentan por sí mismos sin los corderos? Se los mece, se deja que se pierdan su compostura y son llevados al lugar de la quema por si al año siguiente haya corderos e igual presenten pan sin corderos. La falta del novillo, los 2 carneros y los 7 corderos y el chivo que se presentan en este día por el pan no obstaculizan al pan, ni la falta el pan los obstaculiza a ellos. Los 2 novillos de la ofrenda adicional del día y el novillo que se presenta por el pan no son indispensables el uno para el otro. El carnero de la ofrenda adicional del día y los 2 carneros no se presentan por el pan, no son indispensables el uno para el otro. Los 7 corderos de la ofrenda adicional del día y los 7 corderos que se presentan por el pan no son indispensables los unos para los otros. Y si se les hizo shejitá, todos son indispensables mutuamente. Las ofrendas cotidianas no son indispensables para las ofrendas adicionales y viceversa.
ni las ofrendas adicionales son indispensables entre ellas, ni la cantidad de todas las ofrendas olá son indispensables. ¿Qué significa ello? Si no encontraron sino 6 corderos, ofrendan 6. Incluso si solo encontraron uno, lo ofrendan, ya sea en Rosh Hodesh como los días de festividad y en Shabbat, y no tienen el deber de ofrendar los otros al día siguiente o en otra fecha, sino que toda ofrenda comunitaria que le pasó su tiempo queda anulado. Si no se encuentran sino 2 corderos, por lo que si los ofrendan para la ofrenda adicional diaria, no tendrán para las ofrendas cotidianas al día siguiente. El tema está equilibrado. Así es que lo que está hablando aquí es que lo importante eran los panes y los corderos. Y tenían que estar juntos. Tenían que ser 2 corderos y 2 panes. Si había pan y no había cordero, bueno, el pan se mecía, pero no se podía comer. Se tenía que dejar en un lugar que se echara a perder. Y si había corderos, pero si no había pan, los corderos se ofrecían, pero se quemaban todos. No se podían quemar. El requisito era que hubiera panes y corderos para que los Kohanim pudieran comerlo, el pan junto con los corderos. Pero ya vimos que se mecían y se hacía todo este ritual interesante. Capítulo 9. En el primer día de Tishri, Rosh Hashanah, se presenta como ofrenda adicional un novillo, un carnero y 7 corderos, todos como ofrenda olá, y un chivo como jatá. Esa siempre va a ser la ofrenda adicional que se ingiere. Y esta ofrenda adicional es además de la ofrenda adicional de Rosh Hodesh, que se presenta en todo Rosh Hodesh. Por ello, si cae en Shabbat, hay 3 ofrendas adicionales: la adicional por Shabbat, la adicional por Rosh Hodesh y la adicional del día de Rosh Hashanah. ¿Y en qué orden se ofrendaban? Primero la ofrenda adicional de Shabbat, luego la de Rosh Hodesh y luego la de Yom Tov, porque todo lo que es más frecuente tiene precedencia. Asimismo, todo lo que es más sagrado tiene precedencia si uno tiene ante él una ofrenda más frecuente y otra más sagrada que anticipe la que desee. Eso quiere decir que ahora estamos viendo que Rosh Hashanah obviamente es un Shabbat, porque es un Shabbat especial. Entonces debe haber 3 ofrendas: la ofrenda por el Shabbat, la ofrenda por el Rosh Hodesh y la ofrenda por Rosh Hashanah, aparte de las ofrendas adicionales del día. Por eso es que en cada celebración tenían que subir las 24 órdenes sacerdotales, porque se ocupaba mucha gente, porque había más ofrendas. Y aquí no se sigue explicando cómo se ofrendaban. 5. La sangre de la ofrenda jatá tiene precedencia por sobre la de la olá, porque el salpicado de la sangre de la ofrenda jatá provee expiación. Los miembros de la ofrenda olá tienen precedencia por los órganos del jatá, porque la ofrenda olá se quema íntegramente sobre el altar. La sangre de la ofrenda jatá y los miembros de la ofrenda olá anticipan el que desea. Asimismo, la sangre de la olá y los órganos de la jatá, o la sangre de la olá y la sangre de la asham, anticipan el que desea. Había un orden en cómo manejar toda esta sangre y toda esta carne. La ofrenda jatá tiene precedencia a la olá, al holocausto. Incluso la ofrenda jatá de un ave tiene precedencia sobre la olá de animal, como expone. Deberá ofrendar primero el que es para ofrenda jatá, lo cual crea un principio general aplicable a todas las ofrendas jatá que tienen precedencia por la ofrenda olá que la acompaña. Esto no es así respecto de las ofrendas de la festividad de Sukkot, ya que se ofrenda de acuerdo al orden escrito en la Torá, como expone, de acuerdo a la ley. ¿Qué significa ello? Primero los novillos, luego los carneros, los corderos y finalmente los chivos, a pesar de que los chivos son jatá y todos los anteriores son olá. Así es que ahora nos damos cuenta de que ya entendimos, el jatá primero, no, pero viene Sukkot, y en Sukkot ahora hay una ley, hay una instrucción diferente y tenemos que seguirla. Así es que el templo tenemos que estudiarlo, porque no todo era lo mismo, era aplicable en diferentes circunstancias. Dice aquí de manera similar, con respecto a la ofrenda olá de un novillo y la ofrenda jatá de un chivo, que la comunidad ofrece para expiación por la transgresión involuntaria de la idolatría, el novillo tiene precedencia, como expone de acuerdo a la ley. El novillo ofrecido por el Cohen ungido tiene prioridad sobre el novillo ofrecido por una transgresión inadvertida por parte de la comunidad, y este tiene prioridad sobre el novillo que presenta para expiar por la idolatría. El chivo ofrecido para expiar por la idolatría comunitaria tiene precedencia sobre el chivo que presenta al nazí, porque el nazí es un individuo. El chivo del nazí
tiene precedencia sobre la cabra ofrecida por un individuo. La cabra traída por un individuo tiene precedencia sobre una cordera, a pesar de que ambas son ofrendas jatá, ya que la cabra es digna de ofrendarse para expiar por todas las transgresiones por las que uno es responsable de caret, por lo que se presenta una ofrenda jatá, y la cordera no puede ofrendarse por la transgresión inadvertida de idolatría. Incluso la ofrenda jatá de ave de una parturienta tiene prioridad sobre una cordera. La ofrenda jatá tiene prioridad sobre la asham, porque la sangre se salpica sobre las 4 esquinas del altar y sobre su base. Y todas las ofrendas jatá de la Torá tienen precedencia a todas las ofrendas asham, excepto el asham del Metzorá, porque proviene para purificación. Y ahora vamos a ver, sigue hablando aquí cuál tiene prioridad, pero vamos a entrar al capítulo 10. Capítulo 10 dice: el día del ayuno de Yom Kippur se presenta una ofrenda adicional, como la ofrenda adicional de Rosh Hashanah, un ovillo, un carnero, y este carnero es denominado el carnero del pueblo, 7 corderos, todos estos olá, y el chivo jatá, el cual se ingiere a la noche. Además, la comunidad ofrenda un chivo como jatá, el cual se quema, y su pareja se envía a Azazel. En el primer día de Yom Tov de Sukkot se presenta como ofrenda adicional del día 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos, todos olá, y un chivo jatá que se ingiere. Asimismo, en cada uno de los 7 días de Sukkot se ofrendan 2 carneros, 14 corderos y un chivo como jatá. Pero en el caso de los novillos se va disminuyendo de a 1 en cada día. El segundo día se ofrendan 12 novillos, 12 becerros. El tercer día 11 becerros, hasta que en el séptimo día se ofrendan 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos, todos como holocausto, y un chivo como jatá. En el día de Shemini Atzeret, el octavo día de Sukkot, se presenta como ofrenda adicional del día de un novillo, un carnero, 7 corderos, todos como holocausto, y un chivo como jatá, lo cual constituye una ofrenda adicional independiente. Todos los 7 días de la festividad de Sukkot se hace libación de agua sobre el altar, lo cual es una ley transmitida a Moshe por Hashem en el Sinaí, junto a la libación del vino de la ofrenda cotidiana matutina hacia la libación de agua aparte. Y si vierte el agua adentro del vino o viceversa y hace la libación de ambos desde el mismo recipiente, cumple con su deber. ¿Cómo se hacía? Llenaban una vasija de oro con capacidad para 3 logs del manantial. Cuando llegaban al portón del agua, tocaban tequía, terúa, tequía, subían por la rampa, se dirigían a su izquierda y colocaban el agua de la vasija en el recipiente que estaba ahí. Había 2 recipientes de plata. El occidental tenía agua y el oriente vino de la libación. Estaban perforados con 2 pequeñas fosas. El que hacía la libación del agua le decían: levanta tu mano, porque una vez uno hizo la libación sobre sus pies, y toda la gente lo apedreó con sus etrogim. Le aventaron los cetros porque no lo había hecho bien, porque dijeron era un hereje, ya que ellos dicen que no hay que hacer libación de agua. El mismo procedimiento que se hacía en día de semana se hace en Shabbat, sino que antes de Shabbat llenaban un barril de oro, que no es un utensilio servicial, con agua, y lo dejaban en la sala, y al día siguiente llenaban la vasija de oro de ahí. Si se vierte o queda descubierto, llena la vasija de oro de agua del Kior y hace la libación. En cada uno de los días de la festividad de Sukkot decían un cántico independiente por la ofrenda adicional del día. El primer día del Hol HaMoed decían Jabu la Hashem Bene Elim. El segundo, Belarasha Amar Elohim. El tercero, Mi Yakum Liim Mereim. El cuarto, Binu Boarim Baam. El quinto, Asiroti Misebel Shinho. El sexto, Imotu Kol Mosde Aretz. Y si uno de los días coincide con Shabbat, queda relegado Imotu. Ya hemos explicado que en total hay 24 guardias sacerdotales y que todas trabajan por igual en las festividades de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot.
Y en la festividad de Sukkot, cada guardia ofrendaba un novillo, carnero o chivo como hatat, pero los corderos, hay guardias que ofrendaban 2 y otras 1. ¿Cómo es ello? El primer día de Yom Tov de Sukkot había 13 novillos, 2 carneros y un chivo, y cada guardia ofrendaba uno de estos animales. Cuando quedan 14 corderos para 8 guardias, 6 guardias ofrendaban 2 corderos cada una y 2 ofrendaban 1 cada uno. El segundo, habían 12 novillos, 2 carneros y un chivo, y cada guardia ofrendaba 1. Quedan 14 corderos para 9 guardias. 5 ofrendaban 2 cada una y 4, 1 cada una. El tercer día había 11 novillos, 2 carneros y un chivo para cada guardia. Cada guardia ofrenda 1. Quedan 14 corderos para 10 guardias. Cada 4 ofrendan 2 cada una y 6 cada uno. Y así se van dividiendo las guardias, porque se venían 24 guardias. El cuarto día había 10 novillos, 2 carneros y un chivo. Cada guardia ofrendaba 1. Quedan 14 corderos para 11 guardias. 3 ofrendaban 2 cada uno y 8 guardias ofrendaban 1 cada una. El quinto había 9 novillos, 2 carneros y un chivo para cada guardia ofrendaba 1. Quedan 14 corderos para 12 guardias. 2 guardias ofrendaban 2 cada una y 10 ofrendaban 1 cada uno. El sexto día había 8 novillos, 2 carneros y un chivo, que son 11. Cada guardia ofrendaba 1. Quedan 14 corderos para 13 guardias. Una guardia ofrendaba 2 y las otras 12 ofrendaban cada una. Y en el séptimo día había 7 novillos, 2 carneros y un chivo, y 14 corderos, como la cantidad de guardias. Eso quiere decir que en el séptimo día, cada guardia le tocaba ofrendar un animal. Todo el que ofrendaba un novillo un día y no ofrendaba un novillo al día siguiente, sino que se van rotando. Y el octavo día vuelven a hacer sorteos como en las festividades, como explicamos. El primer día de Yom Tov de la festividad de Sukkot, que cae en Shabbat, había 11 isarons de ofrenda minjá de libaciones y ofrendas cotidianas. No se las mezclaba. Jamás se debe mezclar las libaciones, sino las libaciones de los novillos por un lado y las libaciones de los carneros por otro, y la de los corderos por otro, ya sean ofrendas comunitarias como individuales. Asimismo, los cebos de las ofrendas, ya sean comunitarias como individuales, no se les debe mezclar unos con otros, sino se deben quemar los órganos de cada ofrenda de manera independiente. Si se mezclaron, se quema todo junto. Las ofrendas minjá de las libaciones que se mezclaron una con otra, luego que se les haya revuelto a cada una de manera independiente, son aceptables. Una vez que fueron revueltas las ofrendas minjá, las de harina, que se han mezclado su aceite y harina, se está permitido mezclar el vino de ellos a priori. Asimismo, si quemó las ofrendas minjá de libaciones, cada una independientemente, está permitido mezclar su vino. Cuando se mezcla el vino de las libaciones, se puede mezclar el vino de las libaciones del día anterior con el del día actual, y de una ofrenda individual con el de una comunitaria. Y cuando mezcla las libaciones de los novillos con el vino de las libaciones de los carneros, con el vino de las libaciones de los corderos, pero no mezcla vino de las libaciones de los corderos con vino de las libaciones de novillos y carneros. Nunca se debe mezclar vino a priori, sino luego de que haya sido revuelta la harina o luego de haberse quemado, como explicamos. Y bendito el misericordioso que nos provee su ayuda. Y sigue leyes de las ofrendas inválidas. Con esto terminamos las ofrendas adicionales. Imagínense todo el trabajo. Imagínense la matemática. Porque dice que en el séptimo día había la cantidad de animales suficientes para las 24 órdenes, para que a cada orden sacerdotal le tocara un animal. O sea, había 24 animales. En los otros días anteriores había las ofrendas del día, pero como iban cambiando, entonces después quedaban y se dividían. A una orden le tocaban 2 animales, a otra 1. Y al siguiente día, a otra orden le tocaban 2, a otra 1. Así va bajando hasta que en el séptimo día, el día de la perfección, a todas las órdenes por igual, 24 órdenes. Había 24 animales para ser ofrendados, y a cada animal le iba a tocar, a cada orden le iba a tocar un animal.
La matemática de Dios, a veces cuando nos ponemos a ver todas estas cosas, decimos, es imposible que el ser humano calculara todas estas cosas de esta manera. Pero como usted puede ver, en cada festividad, en cada ocasión, había ofrendas. ¿Por qué? Porque había que traerle honor al rey. Así es que muchas veces nos ponemos a ver versículos como por ejemplo Ezequiel. O vamos primero, se me olvida que este mouse no sirve. Vamos a ver primero Zacarías. Zacarías capítulo 14. Y leemos pasajes como por ejemplo, todos los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey Adonai de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero no nos ponemos a pensar qué significa adorar. Quiere decir que la forma en que se adoraba al rey en Jerusalén era a través del templo. Por eso nos pone a pensar que Zacarías nos está hablando que va a haber ofrendas en el milenio. Y muchas veces nos ponemos a pensar o preguntar, pero ¿por qué estudiar todo esto? Si el templo no está de pie, ¿de qué nos sirve? Entender el procedimiento, entender todo lo que se hacía, entender cómo se movían todas estas cosas. ¿Por qué? Porque una vez que todo esto esté de pie, vamos a ver cómo va a funcionar. Estoy buscando el pasaje en Ezequiel, cuando habla de, aunque el príncipe traerá ofrenda. Y cuando habla de ese príncipe, ese nací, estamos viendo que Yeshua, el Mesías, fíjese, no nos ponemos a pensar a veces que aún la Reina Valera dice la visión del templo, pero sabemos que esta visión es del tercer templo, aquel que será construido. Fíjese, dice por aquí, me llevó al atrio exterior. ¿Dónde estaba leyendo? Por aquí. Me llevó al atrio interior. Había ahí una cámara en su puerta con postes, portales. Ahí lavarán el holocausto. Y en la entrada de la puerta había dos mesas, una al lado y otras dos al otro, para degollar sobre ella los holocaustos y la expiación y el sacrificio por el pecado. Si está hablando de un templo que es del milenio, ¿por qué no se está hablando que va a haber sacrificio por el pecado? Acuérdese, el pecado está hablando de Hasham, ofrenda por una culpa. Un determinado tipo de ofrenda que era por las transgresiones que podían ser estimadas y compensadas por hierro. A un lado, por afuera de las gradas, a la entrada de la puerta norte, había dos mesas. Y al otro lado estaba la puerta de la entrada, dos mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas al otro. 8 mesas sobre las cuales degollarán las víctimas. Déjenme ver por aquí. Me introdujo al templo. Aquí donde está hablando del Nazir. Vamos aquí. Vamos aquí donde está hablando. Está describiendo el templo. Mira, aquí dice, tomarás luego el becerro. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Adonai el Señor, para ministrar ante mí. Darás un becerro de la vacada para expiación, tomarás de su sangre, pondrás en los 4 cuernos del altar. Ahora ya sabemos cómo se hace, ya lo estudiamos. Y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. Tomarás luego el becerro por la expiación. Aquí el becerro es Jatá, ofrenda Jatá. Lo quemarás conforme a la ley de la casa, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío, sin defecto, para expiación.
Aquí expiación es jatá también. Y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabe de expiar, ofrecerás un becerro de la manada, de la vacada sin defecto, y un carnero sin tacha de la manada. Y o lo ofrecerás delante de Adonai. Los sacerdotes echarán sal sobre ellos y lo ofrecerán en holocausto. Olá. Adonai, por 7 días sacrificarán un macho cabrío cada día en expiación. Expiación. Jatá. Asimismo sacrificarán el becerro de la vacada y un carnero sin tacha del rebaño por 7 días. Acabados estos días, el del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz. Shelamim. Shelamim. Y me seréis aceptos para Adonai. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, el cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo Adonai, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Adonai, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, nací por ser príncipe. Él se sentará ahí para comer pan delante de Adonai. En el vestíbulo de la puerta entrará, y por ese mismo saldrá. Y me llevó hacia la puerta norte, por delante de la casa, y miré, y aquí la gloria de Adonai había llenado la casa de Adonai, y me postré sobre mi rostro, y me dijo, Adonai, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo, todas las ordenanzas de la casa de Adonai, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa, y todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes de la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, basta ya de vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Adonai, el Señor, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario. De todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel y los levitas que se apartaron de mí, cuando Israel se alejó de mí yéndose tras de sus ídolos, llevarán la iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle, por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice Adonai el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y todas las abominaciones que hicieron. Les pondré por guardas encargados de la custodia de la casa, mas todo el servicio de ella y para todos los que haya que hacerse, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaban el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron para mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai el Señor. Ellos guardarán mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Ezequiel habla de un templo futuro en donde los sacerdotes están ministrando y están ministrando ofrendas para Hashem, ofrendas para Jatá. Y acuérdense, estas ofrendas son para pecados involuntarios, pecados involuntarios por error, de las cuales hay expiación. Y está hablando del Nací, que va a venir, se va a sentar. Ese Nací es el Mesías. Así que, pues, ahora que hemos entendido todo este procedimiento de ofrendas adicionales, podemos entender la escritura de una mejor manera. Y de eso se trata. Cuando estudiamos, cuando vemos las cosas desde esta perspectiva, podemos entender la Biblia de una mejor manera y podemos entenderla mejor. Así es que siga estudiando con nosotros, dése la oportunidad de seguir validando, seguir conociendo la información y va a ver que poco a poco la Biblia va a tener mejor sentido para cada uno de nosotros. Así es que familia, nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, muchas bendiciones. Shalom a todos, bendiciones.